Hola a todos, qué gusto tenerlos presente en mi fantástico podcast sobre la lucha educativa a lo largo de la historia. Como punto de partida y para poder generar un acercamiento sencillo y práctico a nuestro tema, debemos recordar que la educación es vista como un proceso de aprendizaje continuo en el cual se trae de manera innata, permitiendo forjar un carácter que nos hace únicos y adaptables a cualquier medio o sociedad. La educación primitiva. Desde los primeros humanos que habitaron la Tierra, ha existido la necesidad de afrontar situaciones para la subsistencia y el desarrollo evolutivo, haciendo que la educación sea parte medular en su proceso de vida y aprendizaje. Por eso, en la educación de los primeros humanos, mejor conocida como la etapa de la educación primitiva, se caracterizó por desarrollar un conjunto de prácticas relacionadas a la sobrevivencia, como por ejemplo, la caza de animales, recolección de frutos, invención de artefactos, manipulación de objetos, desarrollo de un lenguaje, domesticación de animales y sin duda la transmisión de conocimientos de una generación a otra, donde la imitación de ciertas conductas tuvo un papel relevante en el proceso educativo. Asimismo, la conformación social de dichos humanos fue por medio de clanes o clovis, que pasaron de un modo de vida nómada a ser sedentarios, es decir, andar de un punto a otro para establecerse en zonas donde existieran mantos acuíferos, tal es el caso de ríos, lagos, lagunas o mares, que les permitiera tanto asentarse como desarrollar las primeras actividades productivas, las cuales son agricultura, ganadería y la pesca, para que posteriormente dieran el surgimiento a las primeras civilizaciones antiguas. Podemos observar del anterior video y en él relacionar las capacidades que cada primitivo poseía dentro de su grupo social. La cultura y el medio los volvían audaces en la caza, la pesca, las armas y demás actividades que iban siendo transmitidas de generación en generación, usando como modelo de aprendizaje la imitación. Cuando llegan los conquistadores a América en 1942, existe un choque intercultural, porque de manera forzosa a los indígenas les tocó adaptarse a un nuevo sistema económico, cultural y educativo, impuesto por los europeos, quienes trajeron todo porque pensaron que no teníamos nada, lo cual obedece al nombre de colonización de imaginarios. Sí hubo educación para los indígenas, pero fue seleccionada a unos pocos a quienes les brindaron el privilegio de aprender a leer y escribir. Desde aquel entonces, la Iglesia Católica controló de manera exclusiva la educación, llegando a tal punto su influencia que permitió iniciar las universidades. En el siglo XVI y el siglo XVII, universidades como la Santo Tomás o la Pontificia Universitaria Javeriana educaban exclusivamente la élite colombiana criolla y española, mostrando un enfoque religioso basado en dar continuidad al cristianismo. El encuentro estuvo marcado por la violencia, la coerción y la imposición de valores y sistemas europeos a las sociedades indígenas. En lugar de una mezcla armoniosa de culturas, 1492 inició un proceso de destrucción cultural y asimilación. Se suprimieron las lenguas, religiones y tradiciones indígenas, y los pueblos indígenas se vieron obligados a adoptar costumbres y creencias europeas. Este genocidio cultural sigue afectando a las comunidades indígenas en la actualidad. La influencia del movimiento cultural e intelectual, la Ilustración, planteaba en el campo educativo lo siguiente: la educación debía estar orientada a la divulgación de las ciencias y de las letras, acabando así con el estilo de los escolásticos y proponiendo en cambio los conocimientos útiles de determinadas disciplinas experimentales, como la historia natural, la física newtoniana o la astronomía. Fue así como la Ilustración y la Revolución Francesa dieron paso a un gran volco educativo, dando fuerza a la educación pública y poder al libre pensamiento. Veamos el video complementario.
La Ilustración fue un movimiento intelectual y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII y se caracterizó por la promoción de la razón, la libertad y la igualdad como medios para alcanzar el progreso humano. La Ilustración tuvo un amplio impacto cultural que se expresó en la difusión del conocimiento a través de libros como la enciclopedia y el impulso de la alfabetización a través de sistemas de educación pública. Por otro lado, en el área de las ciencias se promovió la utilización del método científico, donde toda teoría debía ser verificada a través de evidencias y la experimentación. En el ámbito político, las ideas ilustradas llevaron a cuestionar la autoridad monárquica y el absolutismo, lo que produjo la separación de la Iglesia y el Estado, además del nacimiento de las repúblicas constitucionales. Es importante destacar que la Ilustración inspiró movimientos revolucionarios en diversos lugares del mundo, tales como la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y los movimientos independentistas en América Latina. Durante el reinado de Carlos III, nacieron las escuelas de primeras letras, donde el maestro enseñaba a leer, escribir y contar. Y esto era fundamental para ejercer funciones políticas y sociales. La educación dejaba de ser privilegio exclusivo de la élite. El modelo utilitarista de Jeremy Bentham en Colombia alejaba las órdenes morales de la Iglesia y generaba así divisiones entre las clases altas de la política y la religión, ya que propuso una educación enfocada en el bien común y la utilidad social. Las reformas durante el gobierno de López. Estas reformas se dieron en 4 ámbitos diferentes: educativo, agrario, constitucional y laboral. Reforma educativa. Mantuvo presente la libertad de enseñanza, limitó la participación de la Iglesia Católica en la educación y decretó la enseñanza gratuita y obligatoria. Además, inició la construcción de una Universidad Nacional en Bogotá. Mientras tanto, los dos partidos políticos que siempre han marcado al país, los liberales y los conservadores, guiaron una guerra de poderes por más de un siglo. Gracias a la lucha ardua de los liberales en 1930 y durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se vieron los cambios por el pueblo: la libertad de los derechos entre hombres y mujeres, libertad de enseñanza de la religión en los colegios, un Estado más abierto y democrático. La llegada de los liberales al poder estuvo acompañada de un deterioro del orden público que contrastaba con la aparente tranquilidad que Colombia tuvo durante la hegemonía conservadora. Esta violencia generó estallidos importantes en Boyacá, Santander y Caldas, entre otros lugares, y tuvo como trasfondo la disputa entre liberales y conservadores por los cargos públicos, unos por mantenerlos y otros por alcanzarlos. El gobierno más sobresaliente de la República Liberal fue el de Alfonso López Pumarejo, quien gobernó durante 2 períodos. En su gobierno se dieron la Reforma Constitucional de 1936, la Reforma Agraria, la Reforma Educativa, la Reforma Tributaria, la Reforma Laboral y finalmente la Reforma Constitucional de 1945. Las reformas que se llevaron a cabo buscaban responder a los anhelos de las clases populares de trabajadores y campesinos que habían sido históricamente excluidos de los beneficios del sistema económico. Sin embargo, pese al carácter moderado de las reformas, estas generaron un profundo temor y rechazo en la élite conservadora, compuesta en gran parte por el clero y los empresarios, quienes vieron en estas el triunfo y la infiltración del comunismo. Pero incluso dentro de las mismas filas del liberalismo, el gobierno de López Pumarejo generó discordias, las cuales provenían de las diferencias entre la jerarquía oficial del partido y un movimiento de liberales rebeldes encabezado por Jorge Eliezer Gaitán. Otro acontecimiento para resaltar fue el de 1947, en Boyacá, Colombia. El sacerdote José Joaquín Salcedo, quien por medio de una emisora local gestó la posibilidad de educar a la comunidad en aspectos religiosos y en algunas áreas de formación básica, constituyéndose así en ejemplo de formación a distancia por medio de la radiofonía. A partir de la década de los 60, llega de Europa el pensamiento crítico
y como receptor encontramos a Maldonado, 2008, cuyo enfoque educativo busca cuestionar las estructuras de poder y promover la transformación social a través de la educación. La inequidad y la desigualdad dan fuerza a los movimientos importantes. El primero es la pedagogía crítica de Paulo Freire y la tecnología de la liberación por Gustavo Gutiérrez. ¿Sabías que enseñar pensamiento crítico a los niños les ayuda a tomar decisiones más informadas y enfrentar desafíos con confianza en el futuro? Pero, ¿qué es exactamente el pensamiento crítico? El pensamiento crítico implica analizar información, cuestionar suposiciones y llegar a conclusiones informadas. Es una habilidad que nos permite tomar decisiones inteligentes y resolver problemas de manera efectiva. ¿Cómo podemos inculcar el pensamiento crítico a los niños desde temprana edad? Es crucial promover un ambiente que fomente el cuestionamiento y la exploración, brindarles oportunidades para expresar sus ideas y opiniones sin temor a ser juzgados, y sobre todo, mostrar el pensamiento crítico mediante nuestro propio ejemplo. Entonces, al estar con los niños, recuerda la importancia de fomentar su pensamiento crítico. Así les proporcionas las herramientas necesarias para afrontar los desafíos del mundo con sabiduría y valentía. Con Miguel de Abadía Méndez se constituye que la educación es un bien público y un derecho personal y social que han de ser garantizados por el Estado. Y en el año de 1994 se legisla la Ley 115, conocida como la Ley General de Educación en Colombia, definiendo de una u otra manera el rol del Estado colombiano frente a la educación en todos sus niveles, y por esta vía establecen lo que puede esperarse de su prestación en cuanto a servicio público. Hemos sido autores de un cambio progresivo. Las imposiciones y atropellos a nuestra identidad cultural no fueron en vano. Esto permitió que la educación evolucionara y junto a ella se gestaran constantemente cambios pedagógicos, políticos y económicos. La lucha continúa, porque aún quedan brechas gigantes en desigualdad, zonas sin acceso ni conectividad, programas sin cumplir y recursos sin utilizar de manera apropiada. Las políticas de inclusión nos ayudan a recuperar lo que fuimos y ver las necesidades particulares que como americanos tenemos, sin necesidad de regirnos a programas ni pruebas estandarizadas de otros continentes. Gracias por acompañarme. Recuerda, educar no solo cambia mentes, cambia futuros. Los dejo con este video. Síganme. Durante siglos, el descubrimiento de América ha sido presentado como el gran hito de la historia del continente americano. Todos los octubre de cada año, algunos recuerdan la llegada de Cristóbal Colón al otro lado del Atlántico y celebran que hace más de 500 años un nuevo mundo fue descubierto. Sin embargo, en los últimos años, hay quienes rememoran esa fecha y no precisamente celebrando. Un sinnúmero de investigaciones han ido revelando la verdadera cara de la conquista y relacionan este acontecimiento como el mayor atropello a la identidad cultural, racismo y robo de la riqueza ancestral a los pueblos originarios.